007, turno mañana del CEPREUNI. ¿Cómo están? Los saluda como todos los días miércoles a las 12:50 de la tarde su profesor Elmer Flores. ¿Qué tal? El día de hoy, jóvenes, como ya sabe, estamos adelantados los días miércoles siempre una semana. Por tanto, nos tocaría resolver la semana número 16. Y como semana número 16, ya sabe usted, el tema es de historia del Perú, que sería el antepenúltimo, jóvenes. A ver, veámoslo esto en retrospectiva. ¿Cuál cree usted que sea el tema número 20 del ciclo? O sea, el último tema de historia del Perú. No sé si algunos han tomado la molestia de leer el libro en virtual, adelantar de repente. ¿De qué trata el tema número 20? El último del libro, el último del ciclo, el último de historia del Perú. Carlos Enrique menciona sobre el oncenio. Claro, sobre el oncenio veremos ahora en la semana 16, pero la pregunta era para verlo, como decía yo, en sentido retrospectivo. O sea, de adelante hacia atrás. Claro, uno diría, como dice Jean-Pierre, profesor, entonces hasta PPK. Si usted revisa su libro, no llegamos hasta PPK, porque eso todavía es coyuntura, es casi presente. Llegamos hasta el gobierno de Alan García, el segundo gobierno de García. Estamos hablando del quinquenio 2006-2011, que tiene varios rasgos importantes. El quinquenio, o sea, el segundo gobierno de García, 2006-2011, nótese, 2011, o sea, ese gobierno culminó hace una década exactamente. En el aspecto económico, se caracterizó porque hubo una bonanza en materia de divisas. Recuerden que los metales, como pocas veces, llegaron a precios históricos. E históricos no por ser bajos, sino por ser altos. Eso favoreció, de alguna manera, las políticas internas que finalmente realizó el segundo gobierno de García. Muy bien. Eh, Son gobiernos, como dice Junior, correcto, que abarcan los primeros del siglo XXI, pero desde 1980. La semana 20 trata sobre gobiernos desde 1980, retorno a la democracia con Belaúnde, hasta el 2011, gobierno de Alan García, segundo gobierno. Pregunto, si eso corresponde a la semana 20, ¿cuál sería entonces la semana 18, que sería la penúltima de historia del Perú? Serían, obviamente, los gobiernos hasta 1980. Gobiernos hasta 1980 y desde 1930. La semana 18 será sobre gobiernos de 1930 hasta 1980. ¿Ello qué implica? Que hoy veremos los gobiernos hasta 1930, o sea, hasta el oncenio. Y pregunta es, ya, gobiernos hasta 1930, pero ¿desde qué año? Desde el año que finaliza la guerra que tuvimos contra Chile, que vamos a presentar ahora. Ahí pueden ver en su pantalla, tema 16 de la posguerra. Desde luego, por ser un tema de historia del Perú, no se refiere ni a la Primera ni a la Segunda Guerra Mundial, sino a la guerra que tuvimos con Chile. A ver, una primera pregunta para que usted conteste en el chat con respecto ahora sí al tema de hoy. ¿En qué año culmina la guerra, jóvenes? Eso es importante tenerlo presente. ¿En qué año culmina la guerra contra Chile? Recordando que la guerra comenzó en 1879. La guerra contra Chile comenzó en 1879.
más bien como escribe Jean-Pierre, ya para 1845, mucho antes, lo que teníamos era el inicio del gobierno de Ramón Castilla, más bien, luego de la anarquía militar. Correcto, Carlos Enrique, muy bien, Jean-Pierre. No, claro, se corrige en la marcha. Así es, Fabián. 1883. No se olvide, la guerra dura 4 años, del 79 al 83. Y díganme, ¿con qué documento, con qué acuerdo, o para ser más específico, con qué tratado se formaliza la rendición peruana? En los términos obviamente favorables a Chile. Así es, Carlos Enrique, con el Tratado de Ancón. Tratado firmado en 1883. Otra pregunta. ¿Podemos inferir entonces que los altos cargos peruanos durante la guerra en 1883 se habían rendido ante el invasor sureño? ¿Todos los militares peruanos se rindieron ante Chile? ¿Fue unánime la rendición? Por supuesto que no. Y los que dicen no, muy bien, Jean-Pierre, se les viene a la mente el nombre del Brujo de los Andes. Bueno, el apelativo del Brujo de los Andes. El héroe de la campaña de la Breña. Así es, Andrés Avelino Cáceres, jóvenes. Quien salva de alguna manera la dignidad en la guerra perdida. Porque él siguió batallando en la Sierra Central, apoyado por los montoneros, campesinos, milicianos, civiles del Ande, ¿no? Que con un mejor conocimiento de la geografía del lugar, pero claro está, con menos recursos, menos pertrechos, sin conocimiento militar, lograron algunas victorias importantes en el Valle del Mantaro, como la batalla de Concepción. O sea, jóvenes, no estaba todo perdido, pero eso era en la sierra. En la costa, especialmente en las haciendas del norte, los propietarios eran favorables a rendirse ante Chile, ante la amenaza por parte de los invasores de acabar, de pulverizar con sus haciendas. Es por ello que mientras Cáceres sigue todavía bregando en el centro, de a poquitos, es verdad, no son victorias definitivas, pero victorias al fin y al cabo, un personaje que ahora lo puede escribir en el chat. Desde Cajamarca exige la palabra y pide en nombre del Perú firmar el tratado que tanto querían los chilenos. ¿De qué personaje estamos hablando, jóvenes? Ya le digo su nombre, Miguel. Ajá. El cantante, dice Jean-Pierre. No, 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 no. Miguel Iglesias. No se olvide de ese personaje. Vamos a llamarlo así, personaje. Miguel Iglesias. Él, en nombre de todos los peruanos, pero realmente representando intereses de los hacendados del norte, firma el ominoso Tratado de Ancón. ¿Y por qué digo ominoso? Vergonzoso. Porque, si bien es cierto, perdimos la guerra, hay formas de perder, jóvenes. Por ejemplo, ¿cuál es la situación de 3 provincias? Tarapacá, Arica y Tacna. Los 3 territorios que he mencionado, peruanos, pasan a posesión de ¿qué país?
Tacna, Arica y Tarapacá, jóvenes. Por el Tratado de Ancón pasan ¿a qué país? Pasan a Chile, correcto. De esos tres, en condición de perpetuo, a perpetuidad, o sea, para siempre. Solamente uno, ¿cuál? Por el Tratado de Ancón de 1883. Correcto, Tarapacá. Mientras que Tacna y Arica, Arica y Tacna, pasan a Chile. ¿Pero por cuánto tiempo? Por 10 años. Luego de los cuales debía realizarse ¿un qué? Un plebiscito, una consulta popular. ¿A quiénes? A los habitantes de Tacna y Arica, para que estos, por libre determinación de los pueblos, pero habría que ver qué tan libre, decidan a qué país desean pertenecer. Un adelanto. ¿En qué año debió realizarse el plebiscito, jóvenes? Si la guerra culminó en el 83, ¿en qué año debió realizarse el plebiscito? Y digo debió porque nunca se realizó. Súmele 10 años a 1883. Pues por eso era importante que usted recuerde el año. Bueno, no creo que estén sacando calculadora para esa suma, ¿no? Bien, jóvenes. Debió realizarse el plebiscito entonces en 1893. Pregunto yo, ¿los chilenos eran favorables a la realización del plebiscito? ¿Estaban ellos a favor del plebiscito? No estaban a favor. Y alguien dirá, profe, pero no tiene lógica. Si ellos nos lo imponen. La razón, ellos creyeron allá por el año, de nuevo, disculpe que sea cargoso, pero hay que mencionar el año para que lo recuerde siempre. 1883, firma del Tratado de Ancón. Ellos creyeron que 10 años después esos dos territorios iban a estar chilenizados, o sea, mayoritariamente poblados por chilenos. Y claro, proyectándose, libre determinación de los pueblos, plebiscito, ganamos. En mesa, ganamos. Con trampa, ganamos. Pero ¿qué pasó, jóvenes? Y especialmente en Tacna, ¿había mayoría de peruanos o chilenos? 10 años después, habían más peruanos. Ellos también pensaron que no solamente bastaba con llevar chilenos, sino acosar a los peruanos, hacer que los peruanos que estaban en Tacna y Arica se vayan, se retiren de sus territorios y tener mayoría. Aquí un homenaje a los peruanos, a las familias peruanas, especialmente Tacna, que se quedaron a pesar de la agresión chilena. No se fueron. Por eso es que en 1893 los chilenos no movieron ni un ápice, ni un dedo para realizar el plebiscito. El plebiscito no les convenía. Pero claro, alguien dirá, profesor, está bien, no les conviene. Pero nuestro gobernante de aquella época no debió haber impulsado el plebiscito. Y eso es, pues, jóvenes, debió. La razón es que los peruanos, 10 años después de la guerra, estábamos enfrascados en otro problema interno que magistralmente Jorge Basadre les había mencionado. Utiliza una terminología para aquellos periodos donde los gobiernos están en manos de los militares. ¿Recuerda cómo se llaman estos periodos? Correcto, los militarismos.
El primero lo vimos hace 2 semanas, de 1827 hasta 1872, cuando llega Manuel Pardo y Lavalle, en cuya gestión se crea la Escuela de Ingenieros, gran impulsor de la educación, primer presidente civil. Estamos hablando de prácticamente medio siglo de gobiernos militares. Es lo que llamó Basadre como primer militarismo. Luego del primer militarismo, obviamente viene el primer civilismo, que duró poco tiempo. Luego el primer civilismo, la guerra contra Chile. Y luego de la guerra contra Chile, tenemos en el poder a personajes como Iglesias, Cáceres, Morales Bermúdez, Piérola. Pregunto yo, los personajes que he mencionado, especialmente Iglesias, Cáceres, Morales Bermúdez, ¿eran claros representantes de la clase civil o la clase militar, jóvenes? Correcto, militares. ¿Cómo cree usted entonces que le llamaríamos a este segundo periodo de militares? Está fácil. Segundo militarismo. Es lo que veremos a continuación, jóvenes. El segundo militarismo. ¿Con qué presidente se inicia el segundo militarismo? Obviamente con quien firme el Tratado de Ancón. Los chilenos no van a dejar en el poder, por ejemplo, a Cáceres. Van a dejar a su aliado. Entonces, jóvenes, comenzamos con Iglesias. Ahí va. Este periodo se conoce también como la Reconstrucción Nacional. Mire los años, desde 1883 hasta 1899. Segundo militarismo. Aspectos económicos. Dependencia financiera todavía con respecto al capital británico. ¿Cuándo cambia esto? En el oncenio. Reactivación del sector agrícola y minero. Luego de una guerra hay que reactivar la economía. Término muy usado en la actualidad, ¿no? Por la pandemia. Se habla de reactivar la economía luego de la pandemia. O durante la pandemia todavía. Gran parte de la sierra permaneció todavía en el régimen latifundista. ¿Qué significa esto? Terratenientes. En pleno siglo XIX, el Perú tenía todavía características feudales. Aspecto social. Movimientos indígenas alzados contra el gobierno, básicamente antifiscales, en contra de que los indígenas, por ser indígenas, tengan que pagar un impuesto especial. Destaca aquí la rebelión de Pedro Pablo Atusparia. La oligarquía agroexportadora mantiene el control social de los campesinos, especialmente en la costa. Gobiernos. En orden cronológico, primero Miguel Iglesias, que inició la llamada reconstrucción. Andrés Avelino Cáceres firmó el contrato Grace. Ya, hasta aquí. Jóvenes, Iglesias no completó su mandato. Sin los chilenos de soporte, su gobierno se hizo muy impopular. Cáceres, el héroe de la Breña, entra a la ciudad de Lima y toma el poder. Sí, es verdad. Aunque con apoyo popular, Cáceres realiza un golpe de Estado contra Miguel Iglesias. Tal parece, jóvenes, que por fin el Perú va a ser gobernado por alguien que los represente. Alguien, por ejemplo, que resistió a los chilenos apoyado justamente en quechohablantes. Alguien que sabe quechua, que sabe su realidad. Pero, jóvenes, una cosa es con guitarra y otra con cajón. El gran Cáceres de la campaña de la Breña es otra persona en el gobierno. En el balance, jóvenes, ¿qué opina usted? ¿El gobierno de Cáceres fue positivo o negativo de lo que ha leído, de lo que ha escuchado? A ver, adelante opinión. Gobierno de Cáceres fue negativo, el saldo está en rojo.
Fue un gobierno, repito, que generó muchas esperanzas, especialmente por el origen de Cáceres, ¿no? Por los que acompañaron a Cáceres durante la campaña de la Breña. Jóvenes, Cáceres, es verdad, tenía que pedir prestado dinero de afuera. Eso no se puede negar. Pero habría que preguntarnos, ¿fue necesario hipotecar prácticamente medio Perú para conseguirlo? De eso trata el contrato Grace. ¿Por qué Grace? Porque Grace es la casa financiera, una especie de banco inglés, que nos presta dinero. Como el Perú obviamente no lo tiene, deja a cambio algo. ¿Qué deja? Los puertos, los ferrocarriles, las islas, las puntas con guano. En el caso de los ferrocarriles, por 66 años. O sea, el préstamo va a afectar a por lo menos 4 generaciones futuras, porque cuando un gobierno pide prestado dinero a plazos de 50, 60, 70, 80, 100 años, pregunto yo, ¿quiénes finalmente van a terminar pagando la deuda? ¿Los que se prestaron dinero acaso? Desde luego que no. Terminan pagando la deuda las futuras generaciones, jóvenes. Sí, correcto. Tenemos, por ejemplo, préstamos que ha hecho el actual gobierno, sí, es verdad, por periodos de muchas décadas. Pero también, repito, no se trata de satanizar los préstamos, porque aquí, jóvenes, obviamente, pues si uno no lee muy bien las noticias, podría ser tentado a tergiversar la realidad. Y jóvenes, de eso ya estamos cansados. Jóvenes, independientemente de dónde venga una información, especialmente aquellas que vienen en forma de meme o de videitos por TikTok, no podemos a priori afirmar o negar tal información. Lo que tiene que hacer una persona responsable, ¿qué cosa es? Ante una información que aparezca, no se olvide, usted como futuro científico, como futuro ingeniero, ir a la fuente, correcto, José Antonio, contrastar la información, cruzar información, es lo mínimo que se tiene que hacer. Si no, jóvenes, seguimos alimentando esta bola de nieve que puede convertirse en avalancha y nos puede reventar en la cara. Hay que tener mucho cuidado con la información. No estoy diciendo que toda información que aparezca en un meme es falsa por aparecer en un meme, no, o en TikTok. Lo que digo es que hay que cruzar información. Bueno, lo que sí es real aquí, jóvenes, es que el gobierno de Cáceres se endeuda hasta el cuello. Y otra cosa más, en el aspecto político, ¿gobernó democráticamente Cáceres? No. Lo hizo de manera autoritaria, diríamos ya dictatorial. Controlaba, por ejemplo, el poder electoral. Y controlando el poder electoral, claro, él no podía por ley reelegirse. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a amañar las elecciones para que alguien de su confianza las gane. Nos referimos al gobierno de Remigio Morales Bermúdez, que en la realidad fue, no sé si la palabra títeres, fuerte la verdad, fuerte, fuerte, sea la más correcta, pero en todo caso diremos que quien tomaba realmente las principales decisiones durante ese gobierno de 4 años fue Andrés Avelino Cáceres. Veamos justamente esta información. Cáceres firmó el contrato Grace. Remigio Morales Bermúdez, apoyado por Cáceres, tiene problemas diplomáticos con Chile. Hombre, problemas diplomáticos. La realización del plebiscito que nunca se realizó, que le mencioné.
Y luego tenemos, jóvenes, el segundo gobierno de Cáceres. Pero, muy impopular Cáceres, es derrocado por una coalición nacional liderada por Nicolás de Piérola, que puede ver usted ahí en la imagen. Segundo gobierno de Nicolás de Piérola, 1895-1899. Profe, segundo gobierno. ¿Y cuál fue el primero? Su primer gobierno fue durante la guerra contra Chile. Obras y hechos. Como jóvenes hay que guiarnos de la primera potencia del mundo, a ver si nos salpica algo de lo que hacen. Lo que va a hacer el gobierno de Piérola es cambiar el nombre a la moneda. ¿Y qué mejor que la moneda peruana se llame igual que la moneda de la primera potencia del mundo de esos tiempos? Jóvenes, 1895-1899. ¿Cuál es la primera potencia del mundo? Ya no lo es. Para fines del siglo XIX e inicio del siglo XX, ¿cuál es la primera potencia del mundo, jóvenes? Correcto, Inglaterra. Y hasta ahora, jóvenes, ¿cuál es la moneda de Inglaterra? ¿Dólar británico? No, la moneda de Inglaterra. Del Reino Unido, para ser más exactos. Uy, parece que la pregunta está difícil. ¿Cuál es? La libra esterlina. Bueno, jóvenes, el gobierno de Piérola va a adoptar la libra peruana. Nombre completo, libra peruana de oro. Increíble, ¿no? Se crea la compañía recaudadora de impuestos, una especie de Presunat. Se establece el estanco de la sal, un monopolio de la venta. Se realiza una reforma electoral. El voto ahora es directo, pero solo para las personas que saben leer y escribir. Claramente discriminatoria. También hay una reforma militar. Se crea la Escuela Militar de Chorrillos y se impone el servicio militar obligatorio. No se asuste porque en mis tiempos uno decía servicio militar obligatorio o las siglas SMO y sí, pues se nos escarapelaba la piel, se nos ponía la piel de gallina. Era prácticamente pues era lo que nos decían nuestros padres. No sé si alguna vez en broma o en serio su padre le ha dicho, especialmente a los varones, ya sabes, ¿ah? Si no nos haces caso, si no estudias, si no trabajas, si no eres una persona de bien, o por ahí, si no ingresas, te vas al ejército, a hacer servicio militar obligatorio, bla, bla, bla. Bueno, ya no es obligatorio, eres voluntario. Pero esto viene desde el segundo gobierno de Piérola. Bueno, por lo visto ustedes no los han asustado con eso, ¿no? Qué bueno. A mí sí, ¿eh? Alguna vez. Y se produce, claro, ya no estamos en tiempos del boom del guano y el salitre. Terminó ese periodo de gracia. Pero coincide con otro boom, el del caucho, utilizado pues a partir de la vulcanización para la fabricación de llantas. Terminado el gobierno de Piérola, pasamos a uno donde son los civiles, ya con Piérola mismo, hablamos de gobiernos civiles, hasta la llegada del oncenio. Guíese por la sucesión. ¿Cómo se llama el periodo, jóvenes, posterior al segundo militarismo? Está fácil, ¿ah? Si el posterior al primer militarismo se llamó primer civilismo con Manuel Pardo y Lavalle a la cabeza, y ahora ya está culminando un segundo militarismo, ¿cómo también le llamaríamos a este periodo? Muy bien, el segundo civilismo, porque corresponde a una serie de gobiernos civiles.
Pero estos gobiernos civiles tienen una característica. Uno dirá, profesor, no me diga que ahora usted también se queja de que los civiles tengan el poder. Se queja de que sean militares y ahora parece, profesor, que se queja de que sean civiles. No, al contrario, es como debería ser. Porque los militares tienen una función. Y como usted lo ha escuchado varias veces, no sé si en estas últimas semanas, donde se ha estado tratando de sondear si era o no favorable a hacer un golpe de Estado. Pregunto, usted, que tanto se informa a través de diferentes medios, ¿se dio cuenta que hubo un grupo en el Perú en las últimas semanas que estaba promoviendo un golpe de Estado? ¿Se llegó a percatar de eso? Bueno, tenemos aquí la reacción de José Antonio, que no se ha percatado para uno o para otro lado. Muy bien. Bueno, es probable de repente que no se hayan dado cuenta. Pero algunos grupos políticos soltaron la idea, ¿no?, de que una situación favorable sería que las Fuerzas Armadas tomen el control del país ante las denuncias de fraude, la lentitud del Jurado Nacional de Elecciones y todo lo demás. Pero ante ello, el mismo Ministerio de Defensa sacó una serie de comunicados. Hay una palabrita que no sé si usted la ha escuchado antes. Palabra inserta en la siguiente oración. ¿Cuál es? Que las Fuerzas Armadas no son, y escuche bien esta palabra, no son deliberantes. Recuérdela. Las Fuerzas Armadas en el Perú no son deliberantes. O sea, no pueden deliberar sobre la situación política del país. Su misión principal es defender la soberanía, defender las fronteras, no intervenir en política. Si lo hacen es inconstitucional. Bueno, jóvenes, entonces tenemos aquí a finales del siglo XIX e inicio del siglo XX, por fin gobiernos civiles. Pero ahora viene la otra parte. Estos gobiernos civiles representaban a las mayorías o solo a una élite. Solamente un pequeño grupo poderoso. Muy bien. Principalmente hacendados, agroexportadores. Por eso es que otra vez el gran Jorge Basadre le acuña a este periodo, como usted puede ver de título. A ver, transcriba. ¿Cuál es el título de esta diapositiva? Así le llama Jorge Basadre genialmente. República, que lo es, una república, desde 1822 somos una república. Y digo 22 porque recién se va a realizar en el Congreso, en el primer Congreso. No es automática con la proclamación de la independencia por San Martín. Desde 1822 el Perú es una república. ¿Pero por qué le agrega aristocrática? ¿A qué llamamos, jóvenes, aristocracia? Suena el término de repente añejo, ¿no, profe? Pero ¿quién habla así en la actualidad? Aristocracia. Eso suena pues a periodo donde había nobleza, donde habían familias, ¿no?, que por los apellidos y las conexiones que tenían, gobernaban un país por mandato divino. Si bien es cierto, no gobiernan por mandato divino, el poder se encuentra en algunas familias. Por eso es que le llaman Basadre república aristocrática. Bien, aspecto económico. Dependencia con respecto al capital británico. Dependencia con respecto al capital británico, ¿no? Formación de enclaves en el rubro minero y petrolero. ¿Ya? ¿A qué nos referimos aquí? Enclaves especialmente generados por transnacionales, por empresas
de capitales principalmente ingleses, norteamericanos, para explotar nuestras minas y nuestros pozos petroleros. Auge de las haciendas en la costa, agroexportación y latifundios en la sierra. Aspecto político. El poder se va a concentrar en la oligarquía costeña, con apoyo de los gamonales de la sierra. Fortalecimiento del gamonalismo en la sierra. Con respecto a la modalidad, a la forma de explotación de la mano de obra, usted dirá, profesor, pero ya la colonia terminó. Pero todavía habían peruanos que eran explotados bajo las siguientes formas: el enganche, el yanaconaje, servidumbre, las habilitaciones y las correrías. Mire, usted puede ver en la foto, algo borrosa, hermanos nativos pertenecientes a etnias amazónicas encadenados del cuello y de las manos, siendo llevados a extraer caucho de los árboles. Bueno, el caucho es un árbol, ¿no? Trayendo el látex del árbol conocido como caucho. Las imágenes, jóvenes, uno pensaría que corresponden a la época del virreinato. No. En plena República del Perú habían peruanos de segundo orden. Y obviamente, pues no, ya se imagina, no, ¿contra qué peruanos? Peruanos autóctonos. No sé qué le sugiere la foto, ¿ah? La verdad que es impactante. Yo la veo y no deja de darme vergüenza, ¿no? Vergüenza como peruanos de que se haya generado todo eso en plena república. Aspecto social. Incremento de movimientos sociales campesinos. Ejemplo, la rebelión de Rumimaki. Y, bueno, jóvenes, con la revolución industrial tardía llegada al Perú, bueno, no es que en el Perú haya habido revolución industrial, sino los inventos llegados de la revolución industrial también aparece en el Perú, aunque todavía en forma débil, el movimiento obrero. Gobiernos. Tenemos de 1899 a 1913, el primer gobierno del siglo XX, de Eduardo López de Romaña. Se aprueban los códigos de minería, comercio y aguas. Profe, no entiendo, ¿a qué se refiere? No son otra cosa sino que los contratos firmados entre el Estado peruano y las empresas extranjeras. Claro está, ya se imagina, principalmente favorables ¿a quién? ¿Al Estado peruano o a las transnacionales? A ver, ¿qué le dice su sexto sentido, por así decirlo? Estos códigos, estos contratos, ¿a quiénes favorecían más? ¿Al Estado o a las transnacionales? Para que vea que la situación no ha cambiado mucho, ¿eh? Ha pasado más de un siglo y hay cosas que todavía no cambian, jóvenes. Prácticamente como ahora, favorables a las transnacionales. Se produce, por ejemplo, la llegada de una gran empresa de capitales ingleses, la Cerro de Pasco Mining. Bueno, es el nombre que va a adquirir aquí en el Perú. Explotadora de los metales, especialmente de plata, plomo, en Cerro de Pasco. Luego tenemos el gobierno de José Pardo y Barreda, de 1904 a 1908. Y aquí lo mismo, ¿no? Es durante los gobiernos civiles donde se impulsa más la educación. Se realiza una reforma del sistema educativo. Se produce, apunte, la primera huelga por las 8 horas de trabajo. Pero es focalizada. ¿Dónde se realiza o quiénes la realizan? Un sindicato de panaderos. Luego tenemos el primer gobierno de Leguía. Este Leguía lo hace bajo el paraguas del Partido Civil. Aquí Leguía es civilista. Se aprueba la ley de accidentes de trabajo. Bueno, de a poco va mejorando la situación del obrero. ¿No? Antes se accidentaba en plena labor
y la empresa no asumía ningún costo. Al menos hay una ley de seguridad con respecto al trabajador ante accidentes. Se firman tratados fronterizos con Bolivia, el Polo Bustamante, y con Brasil, Velar de Río Branco. Lo mismo, jóvenes. ¿Estos tratados favorecieron al Perú o no? Lo mismo. ¿Qué opina? Los tratados firmados por Leguía con Brasil y Bolivia, ¿aumentan o restan territorios al Perú? Ya, más fácil. ¿Aumentan o restan? Restan. Dejemos a Leguía y pasemos al gobierno más progresista de esta época. Una isla en un océano de conservadurismo. El gobierno de Guillermo Billinghurst, conocido como el Pan Grande. Él mismo aplicó ese eslogan en la campaña, porque sabía pues que su apellido de origen inglés le iba a traer problemas en cuanto a pronunciación e iba a ser fácilmente atacado por sus opositores, ¿no? Es fácil hasta ahora en el Perú que si alguien tiene apellidos de origen extranjero, sea tildado como extranjero, ¿no? Como representante de justamente los capitales transnacionales. Pero a pesar del origen inglés de Billinghurst, no era esa su situación, ¿ah? Billinghurst fue una persona para la época adelantada. ¿En qué sentido? Que estaba a favor, por ejemplo, de ceder derechos laborales. Eso le gustó mucho a ciertos grupos de poder. Y por eso es que realizan un golpe de Estado contra Billinghurst, contra el famoso Pan Grande. Durante su gobierno se establecen las 8 horas. Nótese, hay una evolución. En el primer gobierno de Pardo, de José Pardo, no se aprueba nada de 8 horas. Se producen las primeras huelgas. Es en el gobierno de Billinghurst donde se aprueban 8 horas, pero no es general. Es para los obreros del muelle y dársena del Callao. Pero ya la cosa va brotando. Golpe de Estado a Billinghurst. Nótese los años que gobernó, solamente 2. Los militares tienen a Benavides, ¿no?, como su principal cara, y es favorecido en el gobierno por el estallido de la Gran Guerra. Usted dirá, ¿cómo le va a favorecer? Recuerde lo siguiente: siempre que se han dado guerras internacionales, han favorecido al gobierno de turno en el Perú. ¿Por qué cree usted que las guerras favorecen económicamente al Perú o han favorecido al Perú? Correcto, José Antonio. Porque las potencias importan más. Vale decir, nuestro país se ve favorecido porque incrementa sus exportaciones. Eso ocurrió tanto en la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra de Corea. Otro dato. La IPC, la International Petroleum Company, asumió el control de los yacimientos petrolíferos de La Brea y Pariñas en Piura. Segundo gobierno de José Pardo y Barreda. Tras la Gran Guerra, como era lógico esperar, descendieron las exportaciones. Ya no se pudo aprovechar más este boom. Y ahora sí, jóvenes, se establece la ley general de las 8 horas laborales en el Perú, mientras que la de Billinghurst fue de alguna manera parcial, porque se dio solamente a los obreros del muelle y dársena del Callao. Y ahora sí, jóvenes, pasamos al último periodo de esta clase, el oncenio de Leguía, de 1919 a 1930. Si se ha percatado,
Es durante este régimen autoritario llamado la Patria Nueva que el Perú celebró ¿cuántos años de república? El profesor Pedro Castillo, tal parece, será el presidente del Bicentenario. ¿Quién fue el presidente del centenario? Del primer centenario. Eso es para comparar. Leguía. Leguía fue el presidente del centenario. Castillo, tal parece, si es que no se va a torcer la voluntad popular, sería del bicentenario. Leguía del primer centenario entonces. Porque, porque el año 1921 se encuentra pues en este rango, ¿no? Del 19 al 30. Aspecto político de estos 11 años. Anticivilista, antipartido civil. Y eso que Leguía, dijimos, fue parte del Partido Civil. Es más, sus primeros 4 años de gobierno lo hizo bajo el paraguas, decía yo, de ese partido, elitista. Tuvo bastante apoyo de la clase media. Claro, si el Partido Civilista o el Partido Civil representaba la oligarquía, él tenía que aliarse con otro grupo social, la clase media. Se aprueba la Constitución de 1920, donde se introduce la figura de la reelección presidencial, claro, para favorecer a Leguía. Aspecto económico, este es un dato importante. Recuerde, el gobierno de Leguía coincide con el fin, o el inicio del oncenio coincide con el fin de la Primera Guerra Mundial. Y usted sabe, una de las principales consecuencias del fin de la Primera Guerra Mundial es el ascenso de Estados Unidos como ¿qué, jóvenes? Después de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos, ¿qué puesto va a ocupar a nivel mundial? Ya, potencia. Pero, ¿qué puesto de potencia? Primera potencia mundial, hasta ahora todavía. Hasta ahora. Entonces Leguía, muy hábil, al ver que la dirección del viento a nivel mundial ha variado, decide dejar de lado capitales británicos e incorporar a la economía capitales estadounidenses. Es durante el oncenio donde se produce la conversión, el cambio de dependencia. O sea, pasamos de depender del capital británico a depender del capital norteamericano. A eso se refiere este aspecto, desplazamiento del capital británico por el norteamericano. Ampliación por 99 años del contrato Grace. Increíble. Se firma el laudo de París. Profe, laudo. Laudo es la parte final de un arbitraje internacional entre el Estado peruano y una empresa extranjera. Laudo, jóvenes, que favoreció ¿a quién? ¿Al Estado peruano o a la IPC? A la IPC, al capital transnacional, para variar. Bueno, está claro, si la IPC era una empresa norteamericana y Leguía está promoviendo la entrada de capitales norteamericanos, la pregunta es, ¿Leguía se enfrentará contra una empresa estadounidense, cree usted? Obviamente que no. Sería incongruente, ¿no? Sería incongruente. ¿Qué más? Se crea el Banco de la Reserva. Todavía no es Banco Central. No tiene las mismas funciones que usted sabe que tiene el BCR, pero ya hay un germen ya. Se crea el Banco de la Reserva. Ya como Banco Central de Reserva, nos referimos al gobierno posterior a Leguía. Ah, retrocedo la imagen.
Un ratito. Ya. Eh, ¿qué, ¿Qué comentario le sugiere la foto que usted ve en pantalla? El más bajito de los que están en el centro es Leguía. De los que están con sombrero de copa, sería el cuarto, delante del oficial. ¿Lo ubicó? Ya. Creo que lo ubicó, ¿no? Ahora sí, el que está delante del oficial, el más bajito, de bigotitos. ¿Sí? ¿Es verdad? Ya. Con ustedes, Augusto Bernardino Leguía, el político peruano que más tiempo ha estado en el poder. ¿Cuánto tiempo en total? Sume su primer gobierno con su segundo gobierno. Difícilmente alguien en la historia del Perú lo va a alcanzar. No, pero sume los dos gobiernos. Claro, de un solo gobierno 11 ya es bastante ya. Eso es imposible prácticamente en el Perú de ahora. Pero no solamente eso, 15 años, jóvenes, porque su primer gobierno, bajo el Partido Civil, del 8 al 12, fue de 4 años. 15 años en el poder. ¿Quiénes se le pueden acercar? Vivos actualmente. Bueno, el más cercano es Fujimori, que gobernó 10 años y algunos meses, y un par de meses más. 10 años y agosto, septiembre, octubre, noviembre. 4 meses, 10 años y 4 meses. Ya 10 años y medio, si gusta, ya casi 10 años y medio. 10,5 años. Le falta, pues, ¿no? Le falta más de 4,5. ¿Qué cosa tendría que ocurrir para que se cumpla, ¿no? Y sea desplazado Leguía? Que Alberto Fujimori salga libre, culmine, o sea, uno, que sea indultado, tal parece que ya no va a ocurrir eso, o que culmine sus 25 años de sentencia de prisión, esté vivo, postule y gane la elección. Tendría 15 años ahí en el poder. Harto difícil, ¿no? Pero bueno, lo digo. Otro personaje que pudo haber equiparado a Leguía es el desaparecido Alan García, que gobernó 5 años en los 80, 5 años en el siglo XXI, y recuerde que postuló el 2016. Obviamente no llegó, creo que en el 6%, pero tuvo la posibilidad. Claro, hubieran sido 15 años partidos en 3, ¿no? 5, 5, 5. No, estoy haciendo estos ejercicios para que usted sepa lo difícil que es estar 15 años en el poder. Bueno, ahí tiene el ejemplo de Leguía. Me adelanté un poquito. Ya. Obras. Se produce el centenario de la independencia. Se produce el centenario de la batalla de Ayacucho. A la derecha una foto del desfile militar en un antiguo hipódromo. Santa Beatriz. Cerca al parque temático del agua. Había un hipódromo por ahí. Aspecto social. Se aprueba la ley de conscripción vial. ¿En qué consiste? En que los habitantes cercanos a obras como carreteras tienen que contribuir gratuitamente con su construcción. Muchos le llamaron mitad republicana. Legalización de las comunidades indígenas. Modernización urbana. Se construyen avenidas y plazas. Se crea la Oficina de Asuntos Indígenas. Aparecen los partidos políticos de masas. Por ejemplo, el APRA, fundado por Víctor Raúl Haya de la Torre. Partido que tenía su soporte en la clase media, en la mesocracia. Y José Carlos Mariátegui, la Mauta, fundador del Partido Socialista del Perú, autor de los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Pérdidas territoriales con Colombia a través del Tratado Salomón Lozano. Perdimos la parte que está de verde. Con Chile, el Tratado Radagamio Figueroa Larraín de 1929, por la cual perdimos para siempre Arica.
El consuelo fue que recuperamos Tacna. Y por último, final del oncenio. Esto se va a acelerar con el crack del 29 en Estados Unidos. Caen las exportaciones, desempleo y protestas sociales, golpe de Estado del militar Sánchez Cerro. Y jóvenes, ahora vamos a dar las claves de la semana pasada y de esta. Así que apunte rápidamente. Ya, primero de la semana pasada. 1. C. Crisis del capitalismo. 2. La C. Verdadero, falso, verdadero. 3. Ordene cronológicamente. La D. 4. Clave la D. La Gran Depresión. Es un factor para la aparición del fascismo. 5. La E. Causas de la Revolución Rusa. La participación en la Primera Guerra Mundial, lo que conllevó la caída del zarismo. 5. Enano. 6. La A. Verdadero, verdadero, falso. 7. Relación, está fácil, sale la B. 8. ¿Qué significó la victoria en Stalingrado por parte de los soviéticos? El inicio de la caída de los nazis, del Tercer Reich en Europa. 8. La C. 9. De nuevo, ordene cronológicamente y la clave es la letra A. Y la 10. A fines de la Segunda Guerra Mundial se produjo una nueva reconfiguración del orden mundial, el cual estuvo liderada por las potencias que luego van a ser los principales personajes en la Guerra Fría. Estados Unidos y la Unión Soviética. Esos jóvenes, 10 la B, estas fueron las claves de la semana 15. Ahora de esta semana, la 16. Rápidamente. Pregunta número 1. Entre las características económicas del segundo militarismo, o sea, después de la guerra contra Chile, resalta la dependencia financiera al capital británico y la reactivación de los sectores agrícola y minero. Clave la letra C. Los correctos relacionados al segundo gobierno de Nicolás de Piérola. Y correctos son: 1. Se profesionalizó el ejército a través de la misión Clemen y mediante la reforma tributaria se estableció el estanco a la sal. 2. 3. Respecto al contrato Grace, firmado en el gobierno de Cáceres, se identifica el enunciado correcto y la clave es la letra B. Como consecuencia de su firma, se canceló la deuda. ¿Verdad? Pero ¿a qué costo, no? ¿A qué costo? Entonces, en la 3, por si acaso, aquellos que no han apuntado, la clave es la letra B. 4. Relacione y sale la letra E. 5. Uno de los objetivos de la coalición nacional liderada por Piérola fue deponer a Cáceres. 5A. 6. Identifique los enunciados incorrectos respecto a las características de la República Aristocrática. E incorrectos solamente serían 1 y 3, la letra E. 1 y 3. E. 6E. 7. Relacione correctamente las modalidades de explotación de la mano de obra. A ver, tenemos enganche con la C. Mecanismo de contratación y endeudamiento usado en los enclaves mineros y agrícolas. 2. Yanaconaje con la A. Trabajo gratuito de los indígenas en latifundios. Y 3. Las correrías, persecuciones a nativos amazónicos en zonas caucheras. 7. La C, jóvenes. Falta poco. 8. La Primera Guerra Mundial fue un acontecimiento internacional que al finalizar repercutió en la República Aristocrática, provocando una crisis por la disminución de las exportaciones. 8A. En la 9, verdadero o falso sobre el oncenio de Leguía. Todas son verdaderas, menos la primera. ¿Qué dice la primera? Promulgó la ley de conscripción vial. Eso es verdadero, pero ¿qué dice después? Aumentando el salario de los indígenas. Para nada. Fue trabajo gratuito. No hubo salario y menos aumento.
Por eso que muchos llamaban eso una especie de mita, pero republicana, increíble, ¿no? Y 10, el problema fronterizo sobre la selva norte, referente al trapecio amazónico, fue solucionado a través del Tratado Salomón-Lozano, por el cual perdimos territorio ante Colombia. Perdimos Leticia, inclusive. Y gracias a ello, Colombia obtuvo salida al Amazonas, porque no la tenía. 10, la letra B, firmado durante el oncenio. Bien, jóvenes, muchas gracias, Fabián. Ahí tienen las claves de la semana 15 y de la semana 16. Estas son de la semana, las primeras de la semana 15 y estas últimas de la semana 16. Bien, jóvenes, vamos a dejar de grabar